Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. El gobierno reforzará casi un mes después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta la asistencia sanitaria para la ciudad. Además, amplía esa asistencia otros 3 meses. Lo ha anunciado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que se encuentra allí en Ceuta. Allí se ha reunido con diversos colectivos, entre los que no estaba el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, que ha denunciado ser excluido de esos encuentros. Carmen Lavalle. El motivo, según ha explicado el número 2 de Sanidad, es que el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ya mantuvo una reunión con la ministra Mónica García en su visita el pasado día 16. Desde entonces, Javier Padilla ha insistido en que los servicios sanitarios se han reforzado con 90 profesionales y ha prometido que las contrataciones van a seguir y con condiciones más a largo plazo. A día de hoy podemos decir que el horizonte ya no es el 31 de agosto, hemos pasado la fase hiperaguda, ahora vamos a una fase subaguda en la cual nuestro horizonte nos lo planteamos a 3 meses. Y es en esos 3 meses donde vamos a plantear los contratos, donde vamos a plantear las modificaciones asistenciales para poder seguir garantizando que los profesionales puedan seguir prestando la atención. La entrada masiva de migrantes ha disparado, según ha admitido, en más de 70 las visitas diarias a urgencias en el hospital, donde la mitad de las camas siguen libres. Ninguno de los migrantes llegados a finales de julio ha desarrollado ninguna de las enfermedades contra las que ahora van a ser vacunados, datos que prueban, según ha dicho, que ni hay colapso ni tampoco emergencia de salud pública en Ceuta. Y hasta ahora una decena de medios aéreos y terrestres trabajan en las labores de extinción de un incendio en la Sierra de la Collserola, en las afueras de Barcelona. El fuego sigue avanzando sin control y es el segundo incendio de este verano en esta zona. En el primero, que fue provocado, la policía detuvo a un pirómano. COPE Barcelona, Silvia Fernández. La columna de humo es visible desde la Ronda de Dalt de Barcelona por este nuevo incendio en Collserola. El fuego se ha declarado hacia las 3:30 de la tarde en la zona de Cañellas y de hecho las llamas están cerca de las casas al norte del Parque Natural. De momento quema una zona de matorral sobre la carretera alta de Roquetas y trabajan conjuntamente en su extinción los bomberos de la Generalitat y de Barcelona con 5 medios aéreos, 3 vehículos de agua y efectivos del GRAF. La semana pasada ya se declaró la alerta por un fuego en el mismo parque, en aquella ocasión en la zona de Sant Pere Màrtir. Y Donald Trump acaba de anunciar que Estados Unidos ha retirado ya todas las minas que Irán había colocado en el estrecho de Hormuz. El presidente norteamericano amenaza al régimen con destruir cualquier embarcación que vuelva a colocar esos explosivos. Iván Alonso. Lo ha dicho el propio Trump en su red social. Asegura el presidente que el gobierno iraní ha sido advertido ya sobre esta situación y que la Fuerza Aérea estadounidense seguirá vigilando cada centímetro del estrecho. Un mensaje que llega apenas un día después de que el gobierno norteamericano anunciase ese nuevo plan para ahogar la capacidad económica de Irán, bautizado como paria económico. Estados Unidos va a sancionar a países, también a empresas que sigan comerciando o hagan negocios con el régimen de Teherán, incluido los buques que transiten por Hormuz. A pesar de esta amenaza, el gobierno iraní ha anunciado esta mañana que ha atacado un petrolero cerca del estrecho, provocando graves daños en su sala de máquinas. Hay que recordar que el propio Trump declaró hace apenas una semana el estrecho de Hormuz como nuevo territorio de Estados Unidos. Y esta noche se juega en Valencia uno de los partidos aplazados de la jornada 1 de la Liga, que estaban pendientes. Miguel Martínez. A las 9 de la noche se enfrentará el Valencia contra Real Betis en Mestalla. Este partido te lo contamos con todo el equipo de tiempo de juego. Mañana será turno para el estreno del Real Madrid en el Bernabéu contra la Real Sociedad, todavía sin Tchouaméni en la convocatoria. Sí estará Diomandé, que ha sido protagonista en el acto de bienvenida del Club Blanco en la sala de juntas de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El Fútbol Club Barcelona ya tiene a su segundo portero. Informa Víctor Navarro que el club ha incorporado al internacional croata Dominik Livakovic, que mañana pasará reconocimiento médico en la Ciudad Deportiva. En lo internacional, Xavi Hernández ha sido presentado como nuevo seleccionador de Países Bajos y ahora turno para la vuelta. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Vuelta Ciclista a España en COPE con Alberto Arauz. Saludamos a los oyentes de la tarde de COPE.
desde Andorra la Bella, donde va a finalizar la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, una etapa muy cortita pero que ha empezado a toda pastilla desde salida, con 3 puertos de primera categoría y uno de tercera, y donde Tadej Pogačar está asestando un golpe. Ya veremos si definitivo a la carrera, porque a falta de 23 kilómetros y 400 metros está aventajando en 3 minutos y 8 segundos a un quinteto en el que la gran noticia es que tenemos un español, es el mallorquín de Movistar, Enric Mas, que está haciendo Quique Iglesias una grandísima etapa. El mejor Movistar, el mejor Enric Mas del último lustro, desde luego. Corre en casa, es balear, pero vive aquí desde hace un montón de años y está liderando al grupo que persiguen, entre comillas, a Pogačar. Es el primero del grupo de los mortales. Déjame que te cuente, Quique, que pronto van a llegar las etapas más exigentes de la temporada. La vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio. Y para afrontarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin Plus. Gracias a su fórmula con vitaminas B2, B3, B5 y B6, te ayuda a eliminar el cansancio y la fatiga. Pide ya la gama Fosprin en herbolarios y farmacias, y de regalo llévate un pañuelo tubular. Fosprin, mucho más que una jalea. Impúlsate y lógralo en Soria Natural. Más información en sorianatural.com. Y al que quiera vivir la emoción de estos últimos 20 kilómetros de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, nos puede escuchar en COPE+ y en las aplicaciones móviles. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. Sigues en la tarde de COPE. You by my side, so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. 5 y 6 minutos de la tarde, 4 y 6 en las Islas Canarias. Sigues en esta tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuillán y voy a estar contigo hasta las 7. Stolen from us. Hay una pregunta sobre Ceuta que hoy ha llegado al Congreso. ¿Qué información tenía el gobierno antes del 30 de julio? ¿Qué dijo el CNI? ¿Avisó? Margarita Robles es ministra de Defensa. Ha abierto esta mañana la ronda de comparecencias de los ministros en el Congreso por esta crisis. Ella ha defendido la actuación del CNI. Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Compartieron y analizaron lo que sabían sobre Ceuta, dice Robles, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al mismo tiempo casi que Robles decía esto, él decía lo contrario, que el CNI pues no dijo nada. No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Julio Llorente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Robles ha querido dejar hoy muy claro que el CNI sí hizo su trabajo. Luego dice Marlaska que no se avisó desde el CNI que podía ocurrir una llegada de este calibre. Pero lo cierto es que la realidad es que más da que no avisa. Aunque no hubiese avisado el CNI, eso se sabía que podía pasar, porque quien ha estado en el Tarajal ve perfectamente que cuando hay 70.000, 80.000 personas al otro lado, no hace falta que avise el CNI. Es que eso supera cualquier estimación y cualquier fuerza que está allí desplegada. Efectivamente, para saber lo que se estaba gestando no se requería un informe de los servicios de inteligencia, ¿no? Bastaban ojos en la cara. Esa es la desgracia. Si lo que dice Margarita Robles es verdad, si los servicios de inteligencia actuaron como debían actuar, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hicieron lo que debían hacer, la conclusión se alcanza por sí sola. La responsabilidad es política. Si los servicios de inteligencia se condujeron como tenían que conducirse, si todo funcionó como debía, la responsabilidad es estrictamente política. Estoy muy de acuerdo con lo que decía antes Isabel Durán en el tramo de tertulia, en el tramo de las 4. Lo que pretende el gobierno con estas versiones contradictorias, incompatibles, irreconciliables, es sembrar confusión.
crear un contexto en el que la verdad y la mentira sean indistinguibles, en el que uno no pueda saber qué es verdad y qué es mentira. Hoy llega ese mando único que se inaugura hoy, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, al frente, un mando único que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llevaba pidiendo desde el primer momento que estalló la crisis. Llega un mes después con una serie de medidas, un anteproyecto de ley para modificar la ley de extranjería y de asilo, algunas medidas económicas, llega con varias cosas que se ponen encima de la mesa, pero llega un mes después, y un mes en el que los ceutíes han repetido un día y otro que se sentían abandonados. Hoy Margarita Robles, en esa comparecencia en el Congreso, ha pedido perdón. Pedir perdón significa, Julio, que admites que no has hecho bien tu trabajo, ¿no? Exacto. Y que no has actuado con la diligencia debida, que no te has empeñado como deberías haberte empeñado en procurar el bien de los ceutíes, que al fin y al cabo son españoles, aunque algunos parezcan haberlo olvidado. El problema es que el gobierno de España hace tiempo que no está en eso de procurar el bien de los españoles. Hace tiempo que está más pendiente de las futuras elecciones, de los cálculos electorales, de salvar los muebles, de procurar el beneficio de unos pocos, más pendiente de eso que de procurar el bien de los españoles. Solo así se explica que el presidente del gobierno, en una situación así, en una situación de crisis tal, no haya interrumpido sus vacaciones. Solo se explica así que la dirección del mando único haya recaído en un ministro que no se ha dejado caer por Ceuta, que no se ha dignado antes de esto a pisar Ceuta. La situación es difícilmente reversible por la naturaleza del gobierno que tenemos. Si España estuviese en manos de un gobierno más o menos normal, integrado por personas virtuosas, cuya principal preocupación fuese el bien común, la situación no sería irreversible. Nos tememos que es irreversible por la catadura de los políticos que nos gobiernan hoy. Bueno, mientras aquí se debate sobre si el CNI sabía, si el CNI avisó de lo que venía y cuál ha sido la respuesta a esta crisis y cuál sigue siendo la respuesta a esta crisis, en Marruecos podemos decir que se eleva el tono un poco. Esta vez ha sido el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufik. Lo más significativo es dónde ha dicho lo que ha dicho y ante quién, porque vuelve a llegar un mensaje sobre Ceuta y Melilla. Fue durante una ceremonia religiosa celebrada en el Palacio Real de Rabat, presidida por Mohamed VI, con el príncipe heredero y también el jefe del gobierno marroquí, que estaba presente. Este ministro, Ahmed Toufik, recordó en su discurso a varios importantes sabios musulmanes nacidos en Ceuta. التجلي العاطفي فيتمثل في تبريزهم في ذكر المقامات المصطفوية. Habló Ahmed Toufik de las plegarias utilizadas históricamente por los marroquíes en su movilización para liberar las ciudades ocupadas, refiriéndose de forma indirecta a Ceuta y Melilla, aunque en el discurso también habla de dos pensadores, dos eruditos que nacieron en esa ciudad de Ceuta antes de que fuera española. Es verdad que la referencia es indirecta, pero se está interpretando como una nueva alusión a la reivindicación marroquí histórica sobre Ceuta y Melilla. Y esto se suma a unas palabras mucho más explícitas que hemos escuchado en estos últimos días, porque el ministro de Justicia, Abdelatif Ouabi, se ha ido paseando por varios platos de televisión reivindicando lo que él denomina derecho histórico y geográfico de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Propuso incluso crear una comisión de diálogo con España para abordar el futuro de estas dos ciudades y conseguir que vuelvan al seno de la patria. Seguirá siendo objeto de diálogo entre nosotros y España. Defenderemos nuestro derecho histórico y geográfico y los instrumentos para abordar este asunto serán los del diálogo. Creo que debe crearse un espacio o un órgano de diálogo sobre este tema, porque no se puede guardar silencio al respecto, ni en beneficio del futuro ni en beneficio del presente. Este asunto debe ser debatido para encontrar una solución definitiva que ponga fin a esta situación, una situación en la que Ceuta y Melilla vuelvan al seno de la patria. Bueno, bastante claro en este caso el ministro de Justicia, quien también decía que cómo iba a impedir, dijo en una de las últimas entrevistas en televisión, cómo iba a impedir que los jóvenes cruzasen hasta Ceuta si ellos pensaban que es marroquí. Bueno, España ha respondido con un rechazo tajante. Ceuta y Melilla forman parte de España, son españolísimas. Es lo que ha dicho hoy Margarita Robles, ministra de Defensa. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos y en el norte de África, quien mejor conoce estos movimientos migratorios y la relación entre España y Marruecos. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Israel? Buenas tardes. Hombre, a ver qué interpretación podemos dar a esto, porque en el caso del ministro de Asuntos Islámicos es un poco más indirecta, con un significado que uno puede intentar interpretar, ¿no? Hablando de ciudades, liberación de ciudades ocupadas, pero en el caso del ministro de Justicia, de Latif Ouabi,
Hombre, habla de volver al seno de la patria. Beatriz, ¿qué interpretación se puede dar desde España? Bueno, realmente ya lo hemos venido también contando que forma parte del ADN en determinadas élites marroquíes, incluso la propia prensa. En los últimos 20 años siempre hemos escuchado esa reivindicación de los llamados presidios ocupados, pero tratándose de una línea roja en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos no se tocaba, como Marruecos le pedía a España que no tocara tampoco su Sáhara. Al final, las líneas rojas se están cruzando. Cuando estas líneas rojas se cruzan, tal y como estamos viendo por parte del titular de Justicia, que ya no parece tanto que sea una declaración aislada por clave doméstica, ¿no?, teniendo en cuenta que estamos ante unas elecciones legislativas inminentes, sino que también hay una alusión más velada hacia Ceuta y Melilla de Ahmed Taoufik, el ministro de Asuntos Religiosos en este país. Yo creo que podemos hablar claramente de una crisis profunda política. Yo siempre lo he dicho, Israel, lo he contado contigo muchas veces, hemos analizado algunas de las variables que explican ante qué tipo de crisis podemos estar y podríamos relacionarlo una vez más con la soberanía, y entonces Ceuta, en este caso Ceuta, no Melilla, pero sí Ceuta, se utiliza como un elemento de presión, pero evidentemente que está pasando algo grave y que no sabremos. Creo que había un tertuliano compañero que estaba hablando antes de lo difícil que es la frontera, distinguir, ¿no?, la frontera entre la veracidad de las cosas y la falsedad, dentro de un propio gobierno, pero también fuera de él. Esto es muy difícil porque yo creo que, si me apuráis y si me dejáis pensar, estamos ante un nuevo orden de geopolítica también internacional, donde está España en el centro de la agenda, Europa. Es decir, esto dice más, esto dice más, sí. ¿Qué es lo que se dice allí? Yo qué sé, en los medios de comunicación, entre la gente. ¿Ha cambiado un poco el discurso? Es decir, ¿se le da importancia a estas palabras o pasan desapercibidas? Porque aquí en España se le da mucha importancia, mucha. Sí, bueno, España, yo creo que también, yo evidentemente que pienso desde las relaciones bilaterales, desde una perspectiva, como bien sabéis, conciliadoras, por todo lo que nos tiene que unir, por todo lo que nos une, por todo lo que se ha construido desde la academia, desde la cultura, desde la economía, porque sé que todo el mundo está preocupado, todos estamos preocupados. Entonces, más allá de la crítica que desde Marruecos se tiene también hacia la avalancha de información en donde se criminaliza a Marruecos y se la considera una amenaza, que esto es un verdadero horror, pero es cierto que Marruecos también está hablando de estas declaraciones de cada uno de los ministros que añadías, Israel. Aquí también se hace eco, pero no se hace eco con la misma preocupación con lo que se hace España, entre otras razones porque la visión de Marruecos en cuanto a ese derecho histórico y geográfico sobre Ceuta y Melilla, pues está ahí, sin decir, y esto me parece muy importante, que Ceuta y Melilla, al menos durante estas 2 últimas décadas, yo nunca la he visto en el centro de la agenda de la política exterior de Marruecos, jamás. Yo he visto el Sáhara, siempre, obviamente, pero Ceuta y Melilla no. Y ahora hemos visto la estrategia de brazos cruzados porque se está enviando un mensaje político. Entonces hay una declaración de crisis soterrada porque nadie dice el qué, pero los hechos son los que son. Sí. Julio, sí. Sí, Beatriz, ¿no crees que Ceuta y Melilla están hoy en el centro de la política exterior de Marruecos precisamente porque en el Sáhara Occidental, por desgracia para nosotros, de hecho yo considero que es ignominioso para España, ya ha triunfado? Pueden centrarse ahora en Ceuta y Melilla porque con el Sáhara Occidental ya han obtenido lo que buscaban. ¿No crees que es así? Yo no lo veo así. Yo no lo veo así porque Marruecos, sus élites con las que trabajamos cada día son totalmente conscientes, aunque no lo digan públicamente, de la soberanía española de estas dos ciudades. Y si tú mañana le haces una encuesta a cualquier ceuta-melillense, pues evidentemente todos son españoles y todos defenderán su soberanía y su patria por encima de cualquier cosa. De la misma manera que cuando le preguntas a cualquier marroquí, pues todos también van a defender su unidad nacional y su integridad territorial. Esto es fundamental. Yo creo que cuando se habla ahora de Ceuta y Melilla de esta forma, como ocurrió en 2007, aunque ahora de una manera más agravada,
es porque queremos decir con claridad a España y a Europa que hay un problema. Hay un problema si España no está respetando. Vamos a ponernos en la variable de la cuestión del Sáhara, porque para Marruecos está clarísimo, y para los Estados Unidos, y para otros países de Oriente Medio, y para muchos países occidentales, y para muchos de Europa, y especialmente para Francia, Alemania, Bruselas. Y para España también lo estaba siendo claro desde el 2021, que Sáhara no se negocia. Aquí esto no se negocia. Y hay toda una literatura histórica y una revisión clarísima. Entonces, el hecho de que en España se haya seguido abriendo este gran melón, sobre todo con la propuesta de ley de nacionalizar a saharauis que tienen identidad dentro de un Estado-nación que es Marruecos, esto ha molestado muchísimo. Ahora, ¿qué es la única variable? Pues el tiempo nos va a ir señalando más cosas, pero sin duda alguna hay una... bueno, como la metedura de pata de 2021, aquí se habla mucho de la metedura de pata de cuando Pedro Sánchez pues envió a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, enemigo acérrimo de Marruecos, con una identidad suplantada. Eso no se lo perdonó Marruecos porque eso falló en una relación de confianza, etcétera. Y en aquel momento sí que se dijo claramente, pero en esta ocasión no se está diciendo el qué, sino estamos hablando de esas interpretaciones. Evidentemente que cuando entramos en estas crisis tan de envergadura están relacionadas con el Sáhara. Hay otro asunto con Marruecos, Beatriz, que yo no entiendo. A mí no me entra en la cabeza de estos últimos días, ¿no? Los cuerpos que están en ese antiguo hospital militar de Ceuta, ¿no? Yo durante estos días he repetido algunas veces cómo nos vamos a poner de acuerdo en qué forma se devuelve a los vivos si ni siquiera se puede devolver a los muertos. Es decir, hay unos cuerpos ahí, son 88 en ese antiguo hospital militar, identificados unos 7 de origen marroquí, de familias que han podido aportar los datos necesarios para pedir que sus cuerpos, poder enterrarlos en Marruecos, ¿no? Familias que tú has estado con ellas ahí en Castillejos, que pedían explicaciones, ¿no? En esa frontera del Tarajal. ¿Cómo es posible que esas familias que ya se han identificado los cuerpos, Marruecos esté bloqueando esta entrada y no se pueda producir esa devolución? Incluso que hayamos visto la imagen de un coche fúnebre que publicaba el Foro de Ceuta, un coche fúnebre en la frontera del Tarajal, con en el interior de ese coche un chaval de 21 años, identificado, su familia también, esperando el cuerpo para enterrarlo, y Marruecos lo bloquea. Es algo que no se entiende, que esos cuerpos, ya 18, han tenido que ser enterrados en tierra ceutí. ¿Por qué es esto posible, Beatriz? Bueno, me gustaría darte una respuesta a esto. Evidentemente que no lo tenemos, pero sí os puedo decir que hay un ejercicio de soberanía. En primer lugar, que en paz descansen todas las personas que han fallecido en esta terrible tragedia, y Marruecos también llora sus muertos. Ahora hay que hablar, desgraciadamente, de cuestiones geopolíticas, hay que hablar de ese ejercicio de soberanía en el momento en que un país, a través del titular de justicia, ha dicho públicamente en medios de comunicación que Marruecos exija a España sus muertos, pero también sus vivos, que los queremos a todos. Entonces, Marruecos ha insistido siempre en que está dispuesta a negociar con España, y dentro de esa negociación y de esa cooperación y de esa colaboración, pues también intervienen tantos menores que también son reclamados por familias marroquíes, no todos, porque ya sabemos que hay muchos padres que prefieren que sus hijos se queden al otro lado como oportunidad de futuro para el conjunto de la familia. Muchos, y a nosotros nos lo decían, los chicos llegaron aquí, hablaban con su familia, 12, 14 años te estoy hablando, llamaban a sus padres, mamá, ya estoy en Ceuta, y le decían, pues quédate ahí, no te quiero de vuelta. Claro. Efectivamente, habrá una mayoría, también otros padres que sí que piden o han reclamado un retorno de esos menores, recurren a las administraciones, a las comisarías de policías. Yo no puedo cuantificar, esto está basado todo en testimonios, evidentemente ninguno podemos cuantificar, pero Marruecos pide a España esto, y España le dice, bueno, es que no podemos porque hay una España jurídica, entonces hay que velar por los derechos del menor, por los intereses, ¿verdad?, del menor y sus garantías. Entonces Marruecos le dice, bueno, pues ustedes tendrán que superar sus barreras, porque al final nosotros queremos que nuestros menores vuelvan. Esto significa, por un lado, que está colaborando con España y al mismo tiempo, pues le dice, y los queremos a todos. Entonces, ¿lectura de todo esto? Pues que hay una lectura política, Israel, hay una lectura política, pero desgraciadamente, Beatriz, claro, en detrimento de estas personas que han fallecido. Ya, pero yo lo veo, esto es del todo inexplicable, desde aquí al menos se ve así, porque
en serio el argumento político es que como no se envía de vuelta a los menores, que el propio Marruecos ha permitido su salida por esa frontera, hasta el punto de que muchos han perdido la vida. O sea, Marruecos ha permitido la salida de los menores y ahora el argumento es que como no se le devuelve a esos menores, tampoco me devuelvas a los muertos. ¿Ese es el argumento de verdad? Pues no lo sé, yo estoy haciendo alusión a una frase literal que todos habréis seguido del titular de Justicia, en donde se habla de cooperación, de colaboración y no separamos unos de otros en ese ejercicio de soberanía. Beatriz, entonces, tú que conoces bien la zona, tú que conoces bien las relaciones España-Marruecos, ¿esto qué solución tiene? Porque esta es una escalada, elevar el tono por un lado y sobre todo y por otro también, falta de cooperación, aunque el gobierno español diga que hay cooperación absoluta. Aquí claramente no hay cooperación, porque si no se pueden entregar ni a los vivos ni a los muertos, no hay cooperación. La cooperación existe. Al mismo tiempo que se están produciendo estas declaraciones o esta acumulación de declaraciones con una intencionalidad, eso no quiere decir que se haya roto la relación bilateral, como ocurrió en el pasado. La relación continúa, la cooperación en términos de seguridad, la cooperación económica, afortunadamente, esto todo persiste, pero sobre una tela de crisis política que no sabemos hacia dónde va a ir, si el tono, como tú decías, va a seguir aumentando los próximos días, si esto va a desembocar en una ruptura que terminará a una vuelta atrás, porque todas las crisis a las que hemos asistido, todas las hemos superado. ¿Cómo se han superado? Pues negociando en donde todos hacen concesiones, en donde España, que en este caso es que tenemos una España completamente polarizada con la cuestión del Sáhara, las formaciones políticas izquierdas, en fin, que esto es muy complejo. Hay una España que está pensando constantemente en el Parlamento español, se hace alusión a la cuestión del Sáhara, cuando esto es un dossier cerrado en Marruecos, porque están interviniendo otros países, en este caso España, porque no lo hace ningún país de Europa, solamente lo hace España. Bueno, sobre todo dentro de un proceso colonial, porque el proceso colonial está ahí permanentemente, es reavivar el pasado colonial, y eso molesta muchísimo aquí. Entonces, soluciones, pues volver al diálogo, sin duda alguna. Recuerdo en 2000 la crisis más grave, última, de estas características fue la de Perejil, y recuerdo en su momento que hubo incluso una llamada que fue oficiosa, eso no fue oficial, de nuestro rey, el rey de España, el rey de Marruecos, que intervino precisamente para traer sosiego a estas relaciones bilaterales. Esperemos que volvamos a la normalidad por el bien de todos, por el bien de los pueblos, por la paz y para evitar esos brotes que hasta yo estoy siendo amenazada en redes sociales, etcétera. Yo creo que esto no nos viene bien a ninguno. Más allá de las cuestiones internas políticas de cada país, están las familias marroquíes en España o españolas de origen marroquí con familias al otro lado. Es que esto, pues eso, lo vivimos mal. Pues a ver si al menos se vuelve al diálogo y hay una solución, que yo creo que es lo que nos viene bien a todos y esa es la realidad. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos. Gracias, abrazo, amiga. Gracias, un abrazo. Julio, pues esta es la reflexión de Beatriz Mesa, muchísimos años allí en el norte de África, en Marruecos, y no sé, una reflexión breve si puede ser. Sí, hay que asumir, sin criminalizar a Marruecos, por supuesto, sin demonizar a las gentes que lo habitan, que las ambiciones, buena parte de las ambiciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, por no decir todas, son inconciliables, sencillamente incompatibles con el interés, con el bien de España. A nadie se le oculta que Marruecos ambiciona Ceuta y Melilla, y esto no es nuevo. Si Marruecos ambiciona Ceuta y Melilla forman parte de España, forman parte indelegable de España, pues Marruecos debe ser tratado, si no como un enemigo geopolítico, si no como un enemigo estratégico, sí como una amenaza. Esto no quiere decir, repito, que los marroquíes sean malvados y que Marruecos sea un Estado criminal. En absoluto. Simplemente debemos considerar que Marruecos, pese a lo que dijo Marlaska, no es un socio fiable, porque los socios fiables no se conducen como se condujo Marruecos, por ejemplo, el 30 de julio. Marruecos debe ser tratado, en lo que concierne a Ceuta y Melilla, como amenaza, como rival estratégico. Eso hay que recordarlo por activa y por pasiva.
Enseguida vamos a hablar con Fernando Cocho, analista de inteligencia, sobre esta noticia que también salía en las últimas horas, que un grupo de hackers ha expuesto los datos de 70.000 agentes marroquíes que trabajarían como espías, y denuncia este grupo de hackers que el asalto a Ceuta fue planificado por el Estado. El grupo se llama Jabarot. Enseguida vamos a hablar sobre ello, pero antes, Julio, te quería preguntar si tú eres muy de tomar café. Para mi desgracia, sí, pues no me gusta nada. ¿Cuántos? He desarrollado un vínculo tóxico con el café. ¿Cuántos? 3, 4 al día, sí. Anda, 3, 4 y al uno día. por la tarde. Oye, antes que eso es, no es recomendable, nada sano. Incluso alguno después de cenar. Tú estás loco, tío. Bueno, estoy mientras que no comprando te afecte. papeletas para... ¿Te encuentras bien? Claro, ¿no te afecte para dormir? ¿Estás bien? Sí. Sí, o sea, me encuentro bien. Aquí con vosotros, fenomenal incluso. Estamos hablando sobre café con nuestros oyentes por un estudio que dice que el café es bueno para la salud si se toma con moderación. Rosa. 4 al día está bien, Julio. 4 al día, por la mañana. Pero solo por la mañana. Como máximo 4. Y si no tienes problemas de salud. Tomando tanto café uno no puede trabajar. Es que la gente se toma unas pausas. Claro. Que si yo te contara... Bueno, Oye, sí. fijaos, todo el mundo tiene una relación personal con el café. Sorprendentemente, hay quien en vez de papilla se tomaba el cortado antes de coger la cartera del cole. Buenas tardes, gente. Me recuerdo de pequeña mi madre haciendo la cafetera esta de toda la vida y yo con 6 años tomando café. La mujer pensaría que así me activaba o no sé. Siempre recuerdo haber tomado café desde pequeña y ella decía que eso no era malo. Entonces a mí el café me encanta. Me gusta con mucho azúcar. Cortito, intenso, pero dulce. Me gusta que cuando hablamos de comida o de bebida la gente a veces pone así voces como, me encanta, con mucha azúcar. De todas formas, esta oyente no entraba al cole caminando, entraba levitando, ¿eh? No, ya. Porque con 6 años. Pegando tumbos. Esperamos un mensaje, Rosa. Sí, tu anécdota con el café en el 60715-0602. Enseguida hablamos de estos hackers y de estos espías marroquíes. Uf. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Puede usted llevarme a Madrid? A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea. Cuando aparece Pérez, Vas a saber de una vez por todas quién soy yo. el cine se llena de ritmo. No soy tan superficial como cree. Amor a todo gas. Yo me llamo Pérez. ¿Y qué cosas tiene el amor? El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Ahora sí sé lo que es estar tranquilo. ¿Seguro? El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta. Es que invertir en uno mismo es el mejor plan. Para lo importante, las cosas claras. Si quieres ahorrar, tu sitio es Nara. Confórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99. Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo? Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3. Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas. Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales. Citroën.
Consulta Citroën.es. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. Pero ya también... cuenta chistes, eso es... No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. En plena crisis de Ceuta, aparece ahora una filtración que apunta directamente a los servicios de seguridad marroquíes. Fíjate, un grupo de hackers llamado Jabarot ha publicado una base de datos con unos 70.000 registros que, según asegura, pertenecen a miembros de la inteligencia marroquí, de la policía también. Entre los datos hay nombres, hay identificaciones, hay cargos, y parte de esos nombres ya habrían sido reconocidos como miembros reales de los servicios de inteligencia. Pero lo más relevante para nosotros es otra cosa. Jabarot asegura que tiene información sobre los agentes que habrían participado en lo ocurrido en Ceuta y promete publicar las órdenes que, según el grupo, recibieron quienes se desplazaron a Castillejos antes y durante la entrada masiva. Además, acusa a altos responsables de los servicios marroquíes de haber organizado aquella operación. Vamos, en resumidas cuentas, los 70.000 nombres que publican estos hackers y que apuntan a que lo de Ceuta fue organizado. Fernando Cocho es analista de inteligencia y seguridad. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero es, ¿qué supone para un servicio de inteligencia que se filtren decenas de miles de identidades, de espías y datos internos de sus miembros? Pues supone un fallo de seguridad, que ya ha tenido Marruecos varios fallos de seguridad en temas de ciber, a pesar del apoyo de Israel. Significa un fallo de seguridad importante y una vulnerabilidad que evidentemente sus enemigos geopolíticos, y en esos ámbitos de inteligencia todos son amigos y todos son enemigos, pues evidentemente lo van a utilizar. Esa gente está quemada ya. Ya tendrán que buscar otro tipo de trabajo, alternativas, otro tipo de identidades, y eso genera una disrupción muy importante en los servicios de inteligencia. Jabarot, estos hackers, ¿sabemos algo de ellos? ¿Son fiables? ¿No son nadie? ¿Quiénes son? Sí, son fiables. Son gente que tiene intereses geopolíticos más cercanos a Argelia y a Rusia, por ejemplo, que lo que tienen hacia Marruecos. Entonces, evidentemente, en esta guerra geopolítica, guerra de conflictos híbridos que llaman ahora la gente, pues evidentemente sí son de fiar. Ya han publicado en muchas otras ocasiones muchas cosas. Los servicios de inteligencia marroquíes intentan bloquearles, pero les entran por todas partes, porque no tienen una disciplina, una constancia, una estructura de cultura de seguridad en Marruecos algo suficientemente sólida. ¿Qué tendría que aparecer en estas publicaciones para que pudiéramos hablar casi directamente de una prueba seria de implicación en esta entrada de Ceuta de los servicios de inteligencia marroquíes? Es decir, que esto no solamente hubiese sido algo de una política de brazos caídos, es decir, de verse superados y permitir la entrada, sino que fue algo organizado. ¿Qué necesitaríamos tener entre manos? Pues la documentación original de las órdenes, las instrucciones, ya sean por cable, ya sean conversaciones telefónicas, ya sean documentos, porque en todo ámbito de inteligencia, evidentemente, todo queda documentado. Se dan órdenes, pero no se ejecuta ninguna orden fuera de una directiva que no esté marcada por escrito. Entonces, si esos documentos aparecen, son filtrados o se publican, pues evidentemente ya tendríamos una prueba más que sólida de las circunstancias en las que Marruecos ha intervenido. Pero de todas maneras, esto no creo que haya mucha gente que ya a estas alturas pueda dudar de que sea Marruecos quien ha organizado, o parte del Servicio de Inteligencia de Marruecos Exterior ha organizado todo lo que es este asalto. Bueno, pero hay que demostrarlo, a Ceuta. Claro. Claro, bueno, es complicado demostrarlo, pero si se saca esa documentación, pues evidentemente
ya no habría género de duda. Y ante eso habría que ver cómo respondería España, que tiene una disciplina diplomática exterior un poco floja por ahora. ¿A qué te refieres? Pues evidentemente no estamos cumpliendo con la normativa española, no estamos cumpliendo en absoluto con la Ley de Seguridad Nacional, no estamos cumpliendo en absoluto con los protocolos a seguir, como no lo hicimos en su momento con el Pegasus tampoco, para poder proteger las infraestructuras y las comunicaciones españolas y estar prevenidos. Todo el mundo sabía que estaba esto preparado. Había ya en redes sociales antes en Castillejos pidiendo que se compraran neopreno y se compraran aletas, o sea, que se sabía perfectamente. Y si vamos a la caché de Google Earth, evidentemente podemos ir hasta ese día, en la caché, y encontrar que se juntan 50.000, 60.000, 70.000 personas, no importa el número exactamente, que estaban ahí. Es que, Fernando, cuando hoy me hacía gracia, ¿no?, escuchar a la ministra Robles diciendo que el CNI sí que avisó y escuchar a Marlaska decir que el CNI no avisó. Pero es que no hace falta que avise el CNI, si en cuanto estás en el Tarajal y se juntan 50.000, 60.000 personas al otro lado, ya lo ves. Y ahora das tú esta pista del Google Earth, ¿no? O sea, que en el fondo claro, no hacía falta que avises el CNI, ¿no? Claro, lo que pasa es que evidentemente con eso juega Marlaska y juega la ministra Robles. ¿Con qué? Con el deber de secreto y de prudencia con el que el CNI no va nunca a decir no, estás equivocado, nunca va a publicar esas documentaciones, no va a desclasificarse esa documentación hasta pasado mucho tiempo y evidentemente obvio, pero no el CNI, el CIFAS, evidente, también el Servicio de Información de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y la Información, están más que avisados por muchas fuentes de que esto iba a ocurrir. Que no eran 70, que eran 50, 40. Eso es irrisorio, eso no tiene importancia. Está conmigo Julio Llorente también, Fernando. Sí, yo creo que esta documentación de lo que hablamos sería fundamental porque confirmaría lo que ya muchos sospechamos, que Marruecos no permitió, sino que fomentó, que no transigió, sino que promovió. Y esto, a mi juicio, es fundamental a nivel de opinión pública. Aunque suene desconcertante, muchas personas siguen defendiendo que lo que hizo Marruecos fue transigir, permitir lo que denominabas tú, Isra, como política de brazos caídos. Muchos sospechamos que esto forma parte de un plan bien urdido por parte de Marruecos y que no se trata tanto de una pasividad como de una actividad, de un fomento, de una promoción. Obvio. ¿Hasta qué punto, publicada esta documentación, podría seguir habiendo personas que negasen la mayor y que considerasen el papel de Marruecos como meramente pasivo? Es que no hace falta ni siquiera esa documentación. El propio ministro de Justicia marroquí ha dicho que eso se va a volver a hacer y ha dicho que ahora hay unas noticias, unas publicaciones fundamentadas en las que se está planteando una reivindicación de Ceuta y Melilla, que recordamos que desde el siglo XV son españolas, por favor, de 1417, 1415, y que evidentemente lo van a hacer por la vía religiosa. No olvidemos que el rey de Marruecos es comendador de los creyentes y por tanto también descendiente de Alá. Entonces, al final, y de Mahoma, por tanto, obvio que van a utilizar todas las herramientas que van haciéndolo desde mucho tiempo. Habría que preguntarse por qué von der Leyen, por ejemplo, ha prohibido seguir investigando con el Morocco Gate. Habría que preguntarse, por ejemplo, por qué hay un convenio por parte de la Unión Europea de socio preferente del año 95 con Marruecos, y habría que preguntarse, por ejemplo, también por qué en el año 2016 se establece por parte de los Estados Unidos que Marruecos será la única plataforma de entrada a los intereses norteamericanos en África y Oriente Medio. Entonces, datos hay millones. El Africa Corps que se va en Alemania ahora está centrándose en Marruecos. La naviera Maersk ha abandonado Algeciras y se ha ido a Tal Med. Hace 4 años exactamente, 4 años, en un congreso en la isla de La Palma se publicó documentación original de Marruecos donde se planificaba toda la estructura del Marruecos 2030 que ellos querían. Y decía clarísimamente cuáles eran los pasos que iban a dar. Y es documentación abierta, yo la puedo pasar en cualquier momento, no hay ningún problema. Entonces, obvio, nadie puede pensar que Marruecos no esté alentando o incentivando o promoviendo este tipo de acciones de manera sistemática y organizada. Una cosa es que a lo mejor a ellos también se fue de las manos y pensaron que iban a ser, 30.000 y se juntaron 70.000. Bueno, eso es factible, obvio. También efecto llamada, redes sociales, Facebook, etc. Claro. Y las mafias criminales, que por cierto, recordemos que
el 20-21% del PIB de Marruecos es el cultivo, consumo y tráfico de hachís. Por tanto, no son delincuentes, son comerciantes, son empresarios. Y más lo que al otro lado del estrecho son delincuentes. Y eso también nos afecta a nosotros. Fernando, estamos hablando con Fernando Cocho, analista de inteligencia, sobre ese grupo de hackers, Jabarot, que ha publicado los datos de 70.000 agentes, espías marroquíes, y que dice que habría sido organizado esta llegada masiva por la frontera del Tarajal. Pero hay otro tema, claro, cuando hablamos de espías marroquíes, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de España, pues hay que hablar de Pegasus, de ese software de investigación que habría accedido pues a los teléfonos de medio gobierno, incluido el presidente también Pedro Sánchez. Así nos lo contaba José Bautista, que es periodista de investigación, que se ha metido en las tripas de la inteligencia marroquí. Con Pegasus puedes acceder al contenido del teléfono, pero además puedes modificarlo y puedes utilizarlo. Puedes activar el micrófono, la cámara, etcétera. Los teléfonos que se supone que tienen que estar mejor protegidos en este país no lo estaban, y esto es responsabilidad de Moncloa directamente. Sabemos que hay ministros como el señor Marlaska que utilizan al mismo tiempo su teléfono laboral y su teléfono personal, algo que es un riesgo de seguridad enorme. Esto del Pegasus, esta información a la que se accedió, a esos teléfonos móviles que se accedió a través de Pegasus, que es un sistema israelí de espionaje, ¿esto podría estar la clave de que el gobierno no haga ni un reproche a Marruecos durante estos días? ¿O según tu opinión, Fernando Cocho, esto es simplemente pues para intentar no elevar todavía más el tono? Yo creo que es algo mucho más profundo, no tiene que ver tanto con Pegasus como con otras estructuras más profundas. Evidentemente hay un dato que la gente debe conocer, y es que las recomendaciones, que no instrucciones, del Centro Criptológico Nacional para la protección de las redes de comunicación del presidente del gobierno, de los ministros, etcétera, etcétera, son recomendaciones, no están obligados a hacerlo. O sea, hasta ese punto hemos llegado de desquicie, no obligar a gente que tiene una información privilegiada a seguir los protocolos que el Centro Criptológico Nacional establece que debe seguirse. Entonces, ante tener una recomendación, pues evidentemente todo el monte es orégano y evidentemente no pasa nada. Habría que plantearse quién era el responsable de información o de informática, de comunicaciones, de presidencia y gobierno en la época del Pegasus. Y habría que preguntarse quién estaba a la cabeza del Departamento de Seguridad Nacional en el momento que estaba Pegasus, porque ambas personas creo que se han ido un poco de rositas. ¿Y qué puede haber? ¿Qué puede haber en esa información que tiene Marruecos ahora después de acceder con Pegasus a los teléfonos móviles? ¿Puede haber algo que no conozcamos? ¿Puede haber algo que pueda ser utilizado como extorsión? ¿O ya lo sabríamos casi todo? Bueno, yo creo que no habrá cosas verdaderamente importantes que sean de extorsión. Quizá a lo mejor el error que ya ha comentado el anterior investigador, que se utiliza el teléfono particular para cuestiones profesionales y viceversa, con lo que a lo mejor eso es el tema. El tema es encontrar que se ha utilizado ese teléfono para temas personales, ahora que estamos con todo su señora esposa, etcétera, etcétera, con todas las connivencias, con todos los lobbies que Marruecos paga, con todos los políticos que la gente paga, con las publicaciones que Marruecos paga en España para lavar su imagen, entonces con lo que pagan en lobbies en Estrasburgo y en Bruselas, en Estados Unidos. O sea, no creo que Pegasus sea tan importante, que es una vulnerabilidad alta. Yo creo que es mucho más profundo, mucho más hiriente todavía, y es que no se está aplicando el Código Penal. 580, 586, cualquiera que favorezca, facilite, apoye, incluso extranjeros en territorio nacional, a las necesidades geopolíticas o los intereses geopolíticos de otra potencia, es delito de traición. Punto. ¿Esto te refieres a los agentes que estarían aquí? Bueno, evidentemente, obvio que hay agentes en Ceuta y en Melilla. No olvidemos que también la gente de Marruecos tiene una peculiaridad, y la peculiaridad es que todo marroquí en España residente legalmente es un incipiente agente. ¿Por qué? Porque tiene familia en Marruecos y se caracteriza el Servicio de Inteligencia Interior marroquí por presionar, extorsionar a los marroquíes en todas partes del mundo con sus familias en Marruecos. Por tanto, no es que sean espías, sino que favorecería la penetración al quintecomunismo de mucha gente. Fernando Cocho, analista de inteligencia, gracias por estar en la tarde. Un placer, muchas gracias. Julio, qué interesante lo que contaba Fernando Cocho, este delito de traición que estaría encima de la mesa, que no cree que haya gran cosa en esa información que tendría el sistema Pegasus, Marruecos a través de utilizar el sistema Pegasus, y que esto es algo mucho más profundo. Sí, muchas personas relevantes ejercen de facto como lobistas de Marruecos, defienden a calzón quitado, por así decirlo, de modo completamente
completamente abierto, defienden los intereses de Marruecos en España. Yo, a lo que decía Fernando, quería añadir algo. La estrategia de Marruecos no solo será religiosa, sino también demográfica. Su propósito es provocar un cambio demográfico en Ceuta y en Melilla, de tal modo que cuando la mayor parte de la población residente en Ceuta sea de origen marroquí, sus reivindicaciones, piense lo que piense esa población de origen marroquí residente en Ceuta y en Melilla, tal modo que sus aspiraciones cobren de pronto legitimidad. Si la mayor parte de la población de Ceuta y Melilla es de origen marroquí, las aspiraciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla son de pronto legítimas a ojos por lo menos de la comunidad internacional. Pero luego es verdad, Julio, que cuando hablas con la gente de origen marroquí, que es ceutí y es español como tú y como yo, aunque sus padres sean marroquíes, ya han nacido en España, por eso se sienten españoles. Por eso he dicho piensen lo que piensen. Y hablan de lo que pasó hace un mes fue algo muy gordo que les pone en riesgo también a ellos, ¿eh? Y no les gustaría volver a vivir en Marruecos. Por eso he dicho piensen lo que piensen. Es indiferente que el ceutí de origen marroquí, el melillense de origen marroquí se sienta español, quiera permanecer como español. Es indiferente a ojos de Marruecos y será indiferente, mucho me temo, a ojos de la comunidad internacional. Marruecos no planea una intervención militar sobre Ceuta y Melilla. Quiere librar, mucho me temo, una guerra demográfica. Y en ese punto es fundamental que Ceuta y Melilla degeneren poco a poco en ciudades inhabitables, para que las personas de origen español que vivan allí emigren a la península ibérica. Ya se están yendo a la península y algunos nos lo contaban aquí. Solo pienso en Hugo, que por ejemplo, propietario de un restaurante allá en Ceuta, mandó a su mujer y a su hija a Málaga a pasar el verano pues por cuestiones de seguridad. Seguiremos hablando de todo lo que está pasando allá en Ceuta y enseguida en unos minutos estará con nosotros Ángel Expósito desde la ciudad autónoma. Estamos hablando del café, porque el café, hay un estudio científico que ha dicho que es bueno para la salud, que baja muchísimo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, si se toma con moderación, si no se superan las 4 tazas al día, y si no, pues tienes otros problemas asociados que podrían complicar el consumo de cafeína. Rosa Rosado, buenas tardes. Hola, Isra, buenas tardes. Pues sí, la cantidad importa y no todos los cafés ni todas las personas son iguales. De hecho, hay personas que han dedicado su vida a descubrir todo lo que puede esconder una taza de café, y uno de ellos, yo diría que el mejor, es Marcos González, que es campeón de España de baristas, y su historia con el café empezó muy pronto en la cafetería familiar en Vigo, haciendo catas con su abuela, y ahora prepara uno de los mejores cafés del mundo. Marcos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo es el que es uno de los mejores cafés del mundo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es hacerlo con mucho cariño, como lo hacía mi abuela. Como decía ella, antes molían el café en casa. No sé si recordáis esos molinos de casa, ¿no? Esos artilugios que había por las casas que molían el café. Y al final, yo creo que el crear una receta con cariño, yo lo baso mucho como el tema de la cocina, ¿no? Cocinar con cariño al final te salen buenas recetas. El café es lo mismo. ¿Qué tiene que tener un buen café para que tú digas como barista, esto es un café extraordinario? Pues una buena materia prima. Al final yo creo que tenemos que tener un poquito más de conocimiento del café, no verlo como una compra recurrente sin saber lo que compramos. Ahora la gastronomía pues nos ha ayudado a entender más los alimentos, tenemos mucha información. Entonces con el café un poquito pasa lo mismo, y ahora con el café de especialidad y todo lo que está generando el mundo del café, pues es maravilloso, porque la gente al final tiene más cultura de café. Entonces cada vez se mejoran las calidades de café, pero es poquito a poco. Yo creo que como la cultura del vino que tenemos, yo siempre me voy a otros, ¿sabes? a otros productos que tenemos esa cultura, para que entiendan que el café al final es una plantita, que es un fruto, que depende muchísimo de la persona que lo cultive. Hasta que llega a nuestras manos pasan muchas cosas. Entonces tenemos que empezar a entender por los sabores, y eso es poquito a poco. Rosa. ¿Podemos reconocer un buen café sin ser expertos? Es decir, ¿qué nos tenemos que fijar cuando nos ponen una taza delante? Porque tú lo decías muy bien, cuando nos tomamos un café es que muchas veces no sabemos ni lo que estamos bebiendo. Sí, yo creo que cuando te ponen una taza delante y si, bueno, lo tomas solo o con leche, que habitualmente se toma con leche, pues también tengas que añadir azúcar, por ejemplo, que veas un sabor agradable. Y si ya estás tomando un café pues con una ligera calidad, pues ya vas a notar hasta una ligera acidez, notas afrutadas, o si por ejemplo es un café de Brasil, pues a cacao, ¿sabes? Nos va a recordar el cacao. Entonces vamos a encontrar sabores,
no un sabor plano, no un sabor quemado. Entonces, sabores agradables. Entonces, a veces, en muchas ocasiones, y a mí me pasó, cuando me tomé mi primer café de especialidad, dije, esto no es café. Por favor, darme un café porque esto no... O sea, tenía sabores y yo no entendía esos sabores. Claro. Entonces, bueno, es muy curioso, es muy curioso. Ahora tenemos la suerte de que cada vez tenemos más coffees, más cafés de especialidad por las calles. Y yo siempre animo a todo el mundo que cuando pues hago una cata, doy charlas, ¿no? Que se acerquen a esos coffees, que pregunten a esos chicos que están ahí con mucha inquietud de poder transmitir cultura de café. Y que aprendan. Yo creo que, como decís al principio, yo aprendí mucho con mi abuela. Con mi abuela al final tomaba torrefacto, pero porque era lo que había. Después en la posguerra, como no entraba café, y eso me contaba ella, que bueno, era lo que tenían y tal. Y entonces cuando empecé con el mundo barista, pues hacíamos esas catas previas y mi abuela descubrió sabores, y yo también con ella. Entonces es maravilloso entender los sabores. No porque diga que hay que tomar café de especialidad, hay que tomar café de especialidad. No, tenemos que descubrirlo y entenderlo y disfrutarlo y pasarlo bien tomando café. Pues Marcos González, campeón de España de baristas, que nos ha traído pues los secretos del café. Gracias por estar en la tarde. Un placer, muchísimas gracias. Un placer, fíjate. Nos falta hacer catas de café, también te digo. Y a mí que me vale cualquier cosa. Ya, y a mí igual, yo estos sabores de los que habla Marcos, el de mi súper no me lo da. Es decir, a mí... Claro. Yo lo que me cae mal es la gente que llega, bueno, y seguro que muchos oyentes son de esos, ¿no? Pero llegan, yo también tengo gente muy cercana que es de eso, llega a la cafetería y dice, quiero un café con leche de soja templada, con sacarina, pero corto de café y largo de leche, pero luego me lo pasas por un colador. A mí eso... Oye, el café en vaso de caña. Es donde hay que ver el café. Y solo, ¿no? Y solo, ¿no? Bueno, no, con leche está bien, pero en vaso de caña, nada más español que eso. Pero así, en vaso de estos largos. Claro, eso en Madrid es tipiquísimo. A mí me gusta más eso que en taza porque yo creo que cabe más. En el de caña, sí. En el vaso de caña, sí. Pero sí, es verdad que hay mucha variedad hoy en día y nos perdemos. Y al final perdemos el sabor del café. Con lo que nos gusta en este país que el café. El café no sabe a café, que tiene otros matices. Hablaba del cacao, del que viene de Brasil, del otro. Que nos faltan catas. Faltan catas. Faltan catas de café. Julio Llorente, gracias. Gracias. Rosa, esperamos mensajes sobre cafés. Sí, en el 607 15 0602. Sigues en la tarde. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar.
Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no lee? ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas? ¿De perderte tu programa favorito en el coche? Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso. Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia. La situación de la gente que sufre el descontrolado precio. Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio. Compatible con CarPlay y Android Auto. Las 6.